Créanme, ese día fue el más doloroso de mi vida. Tenía solo 12 años cuando mis padres concertaron mi matrimonio. No tuve la oportunidad de comprender ni de opinar. De repente me llegó la noticia de que mi vida había cambiado y guardé silencio. Mi vida inocente, mis sueños de deporte y educación se habían esfumado. El día de la boda, recé con mis pequeñas manos para que Alá me diera paciencia. Mi esposo era muchos años mayor que yo y estaba atrapada en un mundo nuevo, sin mis derechos. Amigos, pasemos a la historia completa. Tenía solo 12 años cuando mi vida cambió para siempre. Hasta ese momento mi mundo era simple y feliz. Iba a la escuela, jugaba con mis amigas en la calle y soñaba con ser alguien en el futuro. Me encantaba dibujar, leer cuentos y pasar tiempo con mi familia. Pensaba que los días malos existían, pero siempre creí que yo era demasiado pequeña para enfrentar cosas realmente grandes y difíciles. Nunca imaginé que mi infancia terminaría de golpe por una decisión que yo no podía entender ni aceptar. Todo comenzó una tarde tranquila. Estaba en mi cuarto organizando mis libros y coloreando un dibujo que había hecho. De repente, mi madre entró con un rostro serio y me dijo: «Tenemos que hablar de algo importante». Sentí un nudo en el estómago. Cuando mamá me dijo que me casarían, no entendí al principio lo que eso significaba. Solo podía pensar: ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Y mi vida? Mis padres no me dieron tiempo para reaccionar. Solo me dijeron que todo estaba decidido y que debía prepararme. Al principio pensé que era una especie de juego o broma porque no podía creerlo, pero pronto entendí que era real. Me sentí atrapada. Todas mis emociones se mezclaron: miedo, tristeza, confusión y rabia. Quería gritar, llorar, huir, pero no podía. Mis padres me miraban como si eso fuera normal, como si yo debiera aceptar algo que no entendía. Mi corazón se sentía pequeño, aplastado por un peso que no podía cargar. Esa noche me acosté sin cenar, pensando en mi vida. Me imaginaba a mí misma corriendo en el patio, riendo con mis amigas, y de repente me veía vestida con ropa que no elegí, frente a un hombre que no conocía. Me preguntaba si algún día podría jugar otra vez, si algún día podría decidir por mí misma. Las lágrimas no dejaban de caer y sentí que nadie entendía mi dolor. No tenía palabras para describir lo que sentía, y tampoco sabía a quién contarle. La casa estaba silenciosa y cada sombra parecía recordarme que mi infancia se estaba desvaneciendo. Los días siguientes fueron peores. Empecé a notar que mi rutina cambiaba. Mis libros y juguetes fueron guardados en un armario como si ya no fueran importantes. Mi ropa se reemplazó por ropa adecuada para una esposa. Mis amigos dejaron de visitarme porque ya no se esperaba que jugara con ellos. Cada decisión sobre mí misma ahora era tomada por otros. Sentí que mi voz no tenía valor, que mis sueños eran insignificantes. Recuerdo un momento en el que traté de preguntar a mi madre por qué tenía que casarme. Ella me miró y dijo con voz firme: «Esto es lo mejor para ti y para la familia. No es momento de discutir». Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Me di cuenta de que estaba sola y que la vida que había imaginado ya no existía. Empecé a llorar en silencio, intentando que nadie me escuchara. Cada lágrima era un grito por mi infancia perdida, por mis derechos robados, por mi libertad arrebatada. A veces me sentaba frente a la ventana y veía cómo el mundo seguía su curso. Niños jugando, familias riendo y vidas que continuaban. Pero yo me sentía atrapada en una prisión invisible. No era un castigo por algo que había hecho, era solo porque otros habían decidido que yo debía dejar de ser niña. Mis pensamientos eran un torbellino de cómo voy a vivir con alguien que no conozco. ¿Cómo voy a aprender a ser una esposa cuando apenas sé cuidar de mí misma? ¿Qué pasará con mis sueños? Un día, mientras lloraba en mi cuarto, escribí en un papel todo lo que sentía. No esperaba que nadie lo leyera, solo necesitaba que mis emociones tuvieran un lugar donde salir. Escribí sobre mi miedo, sobre mi tristeza, sobre mi confusión. Escribí sobre mis amigas y la escuela, sobre los juegos que extrañaban. Y sobre todo, escribí sobre mi deseo de ser escuchada, de que alguien comprendiera que yo todavía era una niña y que no estaba lista para perder mi infancia. Pasaron los días y comenzaron los preparativos de la boda. Cada pequeño detalle me recordaba que mi vida estaba cambiando sin mi consentimiento. La gente venía a medir mi vestido, a hablar sobre la ceremonia, a preguntarme si estaba lista. Yo asentía con la cabeza, pero por dentro me sentía muerta. Mis emociones eran un mar de tristeza y no podía ver la salida. Cada vez que me miraba al espejo, veía a una niña que estaba siendo obligada a crecer demasiado rápido, a enfrentar un mundo para el que no estaba preparada. Recuerdo también los momentos en los que traté de hablar con otras personas.
Mis amigas no entendían completamente y los adultos a veces me decían: «Es así como funcionan las cosas, algún día lo entenderás». No podía entenderlo. No podía aceptar que mi vida ya no me pertenecieran. Me sentía traicionada, abandonada, como si nadie pensara que una niña podía tener derecho a decidir sobre su futuro. Mis pensamientos eran un torbellino. ¿Cómo voy a vivir con alguien que no conozco? ¿Cómo voy a aprender a ser una esposa cuando apenas sé cuidar de mí misma? ¿Qué pasará con mis sueños? Después de aquella noticia devastadora, los días pasaban muy lentamente. Cada mañana me despertaba con un nudo en el estómago y un miedo profundo que parecía nunca irse. Mi vida ya no me pertenecía y cada pequeño detalle me recordaba que estaba siendo arrastrada hacia algo que no había elegido. La casa comenzó a llenarse de visitantes que hablaban sobre la boda, elegían vestidos y hacían planes como si yo no existiera. Todo giraba alrededor de una ceremonia que debía marcar el fin de mi infancia. Mi madre, aunque alguna vez me consolaba, ahora parecía distante. Ella también estaba atrapada en la tradición y la presión de la familia. Me decía que todo estaba bien, que debía aceptar mi destino y comportarme como una futura esposa. Yo asentía con la cabeza, pero dentro de mí había una tormenta de emociones. Miedo, tristeza, rabia, confusión. Sentía que nadie podía entender lo pequeña que me sentía frente a un mundo que me estaba quitando todo. Un día llegó el momento del primer encuentro con mi futuro esposo. Nunca lo había visto antes y mi corazón latía con fuerza mientras me llevaban a la sala. Él era mucho mayor que yo y su mirada parecía estudiar cada detalle de mi rostro y mi cuerpo. Me sentí intimidada y vulnerable. No podía moverme, no podía hablar, solo podía bajar la cabeza y tratar de parecer obediente. En ese instante comprendí que mi voz no tenía valor, que mis pensamientos y sentimientos no importaban. Durante los días siguientes, los preparativos continuaron. Cada vestido, cada accesorio, cada decisión era tomada por otros. Mis manos temblaban mientras probaba vestidos demasiado grandes para mi edad y sentía que mi verdadera identidad se desvanecía con cada detalle impuesto. Mis amigas dejaron de visitarme y mi rutina diaria desapareció por completo. Ahora mi vida giraba alrededor de una ceremonia que me aterraba y no podía escapar. A veces lloraba en silencio, escondida en mi cuarto. Escribía en papel mis sentimientos, mis miedos y mi desesperación. Cada palabra era un grito de ayuda que nadie escuchaba. Pensaba en mi infancia perdida y en los sueños que ya no podría alcanzar. Cada lágrima era un recordatorio de que mi vida había cambiado para siempre y la libertad que una vez tuve se estaba desvaneciendo. Recuerdo que una noche, mientras me preparaban para probar otro vestido, me sentí completamente atrapada. Mi mente recordaba los días felices jugando en la calle, leyendo mis libros y soñando con un futuro que ahora parecía imposible. Sentí rabia y tristeza a la vez, una mezcla que me desgarraba por dentro. Quería gritar, correr, desaparecer, pero sabía que nadie me permitiría hacerlo. Mi vida estaba fuera de mis manos y el miedo se convirtió en un compañero constante. Finalmente llegó el día en que debía conocerlo más cerca, antes de la boda. Mi corazón latía rápidamente mientras me acercaba a la habitación donde él me esperaba. Me sentí con miedo de su presencia, miedo de lo que vendría después y miedo de todo lo que estaba perdiendo. En su mirada no vi calidez ni comprensión, solo vi una expectativa, una autoridad que yo no podía cuestionar. Me sentí pequeña, insignificante, como si mis pensamientos y emociones no tuvieran valor. Ese primer encuentro fue breve, pero dejó una marca profunda en mi corazón. Comprendí que la vida que había imaginado había terminado y que estaba entrando en un mundo donde debía obedecer, callar y aceptar decisiones que no podía comprender. Cada gesto, cada palabra de ese día quedó grabada en mi memoria,
recordándome que mi infancia se estaba terminando y que debía prepararme para un futuro que no había elegido. A partir de ese momento, cada día estaba lleno de ansiedad y tristeza. Cada preparación, cada visita de familiares, cada elección de vestido me recordaba que pronto mi vida cambiaría para siempre. Empecé a sentir miedo no solo del futuro, sino también del presente, porque todo a mi alrededor parecía aplastarme. Mi corazón deseaba escapar, pero mi cuerpo estaba atrapado, y mis lágrimas se convirtieron en mi único refugio. El día de la boda llegó más rápido de lo que podía imaginar. Me desperté temprano, pero no con alegría, sino con un miedo que me oprimía el pecho. Mis manos temblaban mientras me preparaban para la ceremonia. Cada arreglo, cada vestido, cada adorno parecía recordarme que ya no podía ser la niña que había sido. Todo a mi alrededor estaba lleno de personas sonrientes, pero sus sonrisas no podían borrar el dolor que sentía por dentro. Al mirar mi reflejo en el espejo, apenas me reconocí. Una niña de 12 años, vestida como una mujer adulta, con un maquillaje que no entendía y joyas que pesaban sobre mi cuerpo y mi corazón. Quería llorar, gritar, escapar, pero todo estaba controlado. Mis padres me recordaban que debía comportarme bien, que todo estaba bien y que esto era para mi futuro. Pero dentro de mí solo había miedo y tristeza. La ceremonia comenzó. Todos los presentes me miraban como si yo fuera un objeto, un premio que debía ser entregado. Sentí que mi voz no importaba, que mis sentimientos eran invisibles. Cuando vi a mi esposo acercarse, mi corazón se aceleró. Era un hombre mayor, serio y distante. No me dirigió una palabra amable, solo observó con mirada autoritaria. En ese momento comprendí que mi vida había cambiado para siempre. Durante la ceremonia intenté mantener la calma, pero mis pensamientos corrían a 1000 por hora. Recordaba mis juegos, mis amigas, mis estudios, y sentía que todo eso estaba siendo enterrado. Cada palabra que escuchaba del oficiante parecía aplastarme más. Me preguntaba cómo podía ser tan joven y ya tener que enfrentar responsabilidades tan grandes. No entendía por qué nadie me había preguntado si quería casarme. Después de la ceremonia comenzaron las primeras horas junto a él. Los días anteriores habían sido difíciles, pero ahora estaba frente a alguien que sería una parte central de mi vida, sin que yo pudiera decidirlo. Intenté hablar, pero mis palabras parecían insignificantes. Cada gesto suyo me recordaba que debía obedecer y aceptar todo lo que viniera. Mis lágrimas empezaron a brotar en silencio mientras sentía que mi infancia desaparecía de manera irreversible. Mis padres y familiares trataban de animarme, de decirme que esto era normal, que crecería y entendería algún día. Pero yo no podía entender, no podía aceptar. Cada noche, al ir a mi habitación, me sentaba en la cama y lloraba en silencio. Escribía en un cuaderno todo lo que sentía. Miedo, tristeza, frustración. Era mi único escape, mi manera de liberar emociones que nadie escuchaba. Los primeros días con mi esposo fueron difíciles, pero me sentía perdida en un mundo que no comprendía, rodeada de expectativas que no podía cumplir. No tenía libertad, no tenía voz, y cada intento de expresar mis emociones parecía inútil. A veces deseaba desaparecer, volver a ser la niña que jugaba y soñaba, pero sabía que eso era imposible. Cada día me enfrentaba a un dolor constante, una mezcla de miedo y tristeza que parecía no tener fin. A pesar de todo, trataba de adaptarme. Aprendí rápidamente que debía obedecer y callar. Cada gesto, cada mirada de mis mayores me recordaba que mi vida ya no me pertenecía, pero dentro de mí una pequeña chispa de resistencia seguía viva. Escribía mis pensamientos cada noche, soñando con un futuro donde pudiera ser escuchada y libre, aunque eso pareciera imposible. Cada momento, cada interacción me enseñaba que debía sobrevivir en un mundo que no estaba preparado para mí y que debía encontrar fuerza en mi interior para soportar un dolor que nadie más parecía ver.
Los días después de la boda se volvieron cada vez más difíciles. Vivir con mi esposo significaba enfrentar un mundo completamente nuevo, lleno de reglas que no entendía y de responsabilidades que no podía cumplir. Todo lo que antes me daba alegría, como estudiar, jugar o pasar tiempo con mis amigas, desapareció. Ahora mis días estaban llenos de órdenes y tareas que me hacían sentir pequeña e inútil. Mi esposo no mostraba cariño ni comprensión. Sus palabras eran duras, sus gestos fríos. Cada intento de hablar o preguntar algo era recibido con impaciencia o indiferencia. Sentía que cada lágrima que caía de mis ojos era una traición, como si estuviera haciendo algo mal por sentir miedo o tristeza. La casa estaba llena de adultos que vigilaban cada movimiento, asegurándose de que aprendiera a comportarme como una esposa. Me sentía atrapada, sin nadie a quien acudir, completamente sola en un mundo que no comprendía. Por las noches, el miedo se intensificaba. Mi habitación, que antes había sido un refugio, ahora se sentía como una prisión. Cada sombra parecía más grande, cada ruido más aterrador. Me despertaba varias veces pensando en lo que vendría, sintiendo un nudo en el estómago que no se podía deshacer. La ansiedad y el miedo se volvieron mis compañeros constantes. No podía imaginar cómo alguien tan joven podía soportar todo eso. Y sin embargo, no tenía elección. Mi cuerpo y mi mente empezaron a sufrir. Me sentía débil, cansada y confundida. Cada día que pasaba sin poder decidir nada me hacía sentir que estaba desapareciendo poco a poco. Me preguntaba si algún día volveré a ser la niña que fui, la que jugaba y soñaba. Empecé a notar que mis pensamientos estaban llenos de tristeza profunda y desesperanza, y que escribir en mi cuaderno era lo único que me mantenía conectada con mi propia identidad. A veces, durante los pocos momentos en que estaba sola, me permitía soñar. Soñaba con correr libre, con mover a mi escuela, con reír con mis amigas y sentir que mi vida era mía otra vez. Pero al abrir los ojos, la realidad me golpeaba con fuerza. Mi esposo me observaba y esperaba obediencia inmediata. Cada error, cada gesto de duda, era castigado con miradas severas o palabras duras. Aprendí a callar, a ocultar mis emociones, a fingir que estaba bien mientras mi corazón se rompía por dentro. Mis padres, aunque estaban presentes, parecían aceptar la situación como algo normal. Me recordaban constantemente que debía obedecer y comportarme, que esto era para mi propio bien y el de la familia. Mis palabras me dolían tanto como los gestos de mi esposo. Me sentía abandonada, atrapada entre dos mundos, uno donde debía obedecer y otro donde deseaba desesperadamente ser escuchada y protegida. A veces, mientras escribía en mi cuaderno, me permitía asombrar. Soñaba con correr libre, con volver a mi escuela, con reír con mis amigas y sentir que mi vida era mía otra vez. Pero al abrir los ojos, la realidad me golpeaba con fuerza. Mi esposo me observaba y esperaba obediencia inmediata. Cada error, cada gesto de duda, era castigado con miradas severas o palabras duras. Aprendí a callar, a ocultar mis emociones, a fingir que estaba bien mientras mi corazón se rompía por dentro. A veces, mientras escribía en mi cuaderno, me preguntaba cómo podía soportar todo esto. Cada palabra que escribía era un grito silencio, un intento de mantener mi identidad viva. Soñaba con un futuro donde pudiera hablar, decidir y ser una niña de nuevo, aunque sabía que ese futuro parecía imposible. Sin embargo, esa pequeña chispa de esperanza me daba fuerza para seguir, incluso cuando todo mi alrededor parecía derrumbarme. Con el paso del tiempo, aprendí a adaptarme a la rutina, aunque eso no significaba que mi dolor desapareciera. Cada día era un desafío emocional y físico. Cada interacción con mi esposo, cada comentario de los adultos reforzaba la sensación de que mi vida ya no me pertenecía. Sin embargo, cada noche, cuando podía escribir y llorar en silencio, recordaba que todavía tenía un corazón que sentía, que aún podía soñar y que de alguna manera debía mantener viva mi esperanza, aunque fuera pequeña. Con el tiempo, aprendí a sobrevivir en un mundo que no elegí. Los días con mi esposo continuaban siendo difíciles, pero algo dentro de mí comenzó a cambiar.
Aunque seguía sintiendo miedo y tristeza, también descubrí que mi corazón aún podía soñar. Mis escritos nocturnos se convirtieron en mi refugio, en mi manera de mantenerme conectada con la niña que alguna vez fui. Aprendí pequeñas formas de resistir. Encontraba momentos para leer, para recordar quién era, para imaginar un futuro donde tuviera voz y libertad. Cada lágrima que derramaba, cada palabra que escribía, me ayudaba a construir una fuerza interna que nadie podía quitarme. Empecé a comprender que aunque mi infancia había sido arrebatada, mi espíritu aún podía sobrevivir y crecer. A veces miraba a mi alrededor y veía otras niñas de mi edad jugando, estudiando, riendo. Sentía envidia, pero también esperanza. Recordaba que no estaba sola. Aunque muchos niños enfrentan injusticias similares, cada uno puede encontrar maneras de mantener viva su esencia y sus sueños. Aprendí que la resiliencia no significa olvidar el dolor, sino encontrar luz aún en los momentos más oscuros. Hoy, mirando hacia atrás, comprendo que la vida puede ser muy injusta, pero también que la fuerza del corazón humano es sorprendente. Aunque me vi obligada a casarme muy joven, aprendí a valorar mis pensamientos, mis emociones y mi identidad. Cada experiencia dolorosa me enseñó a luchar por la justicia, a alzar la voz y a no dejar que nadie me haga sentir insignificante. Si esta historia te conmovió, recuerda que muchos niños y niñas enfrentan situaciones similares en silencio. Comparte este video para crear conciencia y ayudar a que sus voces sean escuchadas. Suscríbete al canal y activa la campana de notificación.